Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 12 de abril. La pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital. Apenas detecten los primeros síntomas de contagio, que son fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de aire. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar a que la enfermedad se complique. Este lunes 12 se inició la aplicación de vacunas para los adultos mayores en los municipios de Quinchil, Abalá, Cantamayec, Chaxinquín, Baca, Tzemul, Jocabá, Cantunil, Tecom, Canzacab y Bocobá. Igual en Zoncahuich, Timucuy, Tuncas, Chancom, Chocholá, Sinanché, Jomún, Muna, Jalachó, Teabo, Yaxcabá, Tecó, Tzucacab, Citas, Suquilá y Sotuta. También hoy inició la aplicación de segunda dosis de vacunas contra el coronavirus para mayores de 60 años en Progreso, Temozón y Tixcocop. El miércoles 7 de abril se comenzaron a aplicar 129.600 dosis de vacunas contra el coronavirus a los adultos mayores de Mérida. En este sexto día se registra un avance del 50%. Es muy importante que las personas respeten el horario que se les designe y así evitar conglomeraciones. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 162 pacientes en hospitales públicos. 31.417 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 35.845. Hoy se detectaron 70 nuevos contagios de coronavirus, 55 en Mérida, 4 en Canacín, 3 en Aquil, 2 en Tecash y 1 en Cacalchen, Espita, Jomún, Maxcanú, Humán y Valladolid. De los 35.845 casos positivos, 292 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 22.379 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 6.316, en la zona oriente 5.921, en la zona centro 2.105, en la zona sur 3.162 y en la zona poniente 4.875. Lamentablemente en este parte médico informamos de 8 fallecimientos. Son 4 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 60 a 83 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad y EPOC. 6 residían en Mérida, 1 en Tzemul y 1 en Canacín. En total, son 3.902 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 364 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 162 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.